Hoy empezamos nuestro 8 Magazine Ávila bien seguros con la Guardia Civil. Y para conocer un poco más a la Benemérita, todas las actuaciones, las intervenciones, los ámbitos que controla y que dirige, hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, que además yo creo que viene muy a colación porque estamos a finales de otoño, empezará el invierno, hay mucha gente a la que le atrae la montaña, que la tenemos muy cerca. Y bueno, conviene que hablemos de peligros y también de cómo estar seguros en situaciones como travesías en montaña. El GREIM, el Grupo de Intervención en Montaña, en este caso el Barco de Ávila, porque nos acompañan dos guardias civiles del GREIM de Barco de Ávila, sabe mucho y muy bien de cómo hay que actuar en la montaña. Les presento, tenemos con nosotros a Juan José Casado, es, como les decía, guardia civil del GREIM de Barco de Ávila. Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Creo que de guardia además, y habéis hecho ahí un huequecillo, ¿no?, para estar con nosotros. Sí, hoy estamos las 24 horas de guardia, sí. Bueno, pues muy agradecida de que estéis aquí. También está José Félix Sánchez, es también guardia civil del GREIM de Barco de Ávila también, me parece. José Félix, buenas noches. Así es, buenas noches. Y los dos lleváis aquí en Ávila casi el mismo tiempo, unos 10 años decíais, ¿no? Sí, yo llevo 10 años, desde el 2015, y José Félix, pues un añito menos. Hablamos de un grupo especializado en rescate en montaña, ¿verdad?, que no es nada fácil, ahí hay mucho riesgo. Y no hemos presentado al tercera en este caso, invitada que tenemos en nuestro plató, se llama Urra, es una perra pastor belga, Malinois, me parece, de 5 años, creo que tiene, ¿no? Y ahí donde la ven ustedes está especializada en búsqueda de personas ante avalanchas de nieve, por ejemplo, o grandes áreas, grandes espacios en los que tiene que, me imagino, intentar con el olfato, sobre todo, encontrar a una persona perdida o... Bueno, cuéntanos. Sí, Urra está especializada en, como bien has dicho, en avalanchas y zonas de grandes áreas en terreno abrupto, es decir, en terreno montañoso, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es buscar por venteo. O sea, cuando una persona necesita ayuda, pues lo que hacen es ventear, ¿no? Es como los perros de caza. Para ¿Ventear que nos hagamos... qué significa? ¿Qué quiere decir? Pues mira, cuando una persona que está desaparecida, que está enterrada en la avalancha, lo que hace es que genera, digamos que unas partículas, ¿no? Y el viento se las va llevando. Entonces los perros lo que hacen es utilizar ese cono de olor mediante el olfato para localizar a esa persona. Van siguiendo esas partículas. Bueno, ahí tenemos a Urra, se está portando muy bien, es muy activa, eso sí que es verdad, ha subido las escaleras, que no es fácil en un perrito porque las pezuñas como que les da cosa. Ella ha subido las escaleras, está aquí, bueno, olfateando todo, midiendo, yo creo, un poco la situación, ¿no? Sí, Claro. la verdad es que se acostumbran, hay que generalizar todo tipo de situaciones, es decir, desde subirse a un coche, subirse a escaleras, subirse a mesas, a helicóptero incluso. Y bueno, pues cuantas más vivencias tienen, pues mejor. Luego la vamos a ver en acción, que es impresionante, pero antes me gustaría, José Félix, que nos hablarais de lo que es el GREIM y cuál es su ámbito de actuación. Bueno, el GREIM son los grupos de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil, es una especialidad más de la Guardia Civil, y los ámbitos de actuación vienen establecidos en diferentes áreas en todo el territorio nacional. 4 grandes áreas: el norte, la zona de Candengar de Onís, una segunda zona de Jaca, área de Navacerrada y área sur de Granada. Ahí hay diferentes unidades en cada área, concretamente nos centramos en Ávila, tenemos 2. En la zona norte nos ocupa el GREIM de Barco de Ávila, donde estamos ubicados Juanjo y yo, y luego estaría establecida una unidad, un segundo GREIM, que sería el de Arenas de San Pedro, cuya demarcación es eminentemente la zona sur de Ávila. Eso no quita que la demarcación de ambas unidades se extienda, por ejemplo, a la zona de la provincia de Cáceres, la zona de Salamanca,
o si somos demandados para alguna cueva o una búsqueda de personas, pues nos desplazaríamos a zonas como Navacerrada, Cuenca, en todo el sistema central. Vale, o sea que fundamentalmente trabajáis en altura, quiero decir en montaña, pero bueno, me hablabas de cuevas también, o sea que también hacéis espeleología prácticamente. Sí, digamos que es otro campo dentro de lo que es la intervención en montaña, el rescate, que no solo nos quedamos en la alta montaña, sino también en barrancos o escalada, y en este caso, como has dicho, pues las cuevas, que aquí en el sistema central la mayor parte de ellas están en la zona de Cuenca, Guadalajara. No sé cuántos años de vida tiene el GRAIN. Vamos a ver algunas imágenes de algunas intervenciones, porque luego os voy a pedir también que me contéis cuáles han sido a lo mejor las actuaciones más relevantes o que más destacáis, pero habladme un poco de la historia del GRAIN. Bueno, cualquiera de los dos. Sí. Bueno, pues el GRAIN ya tiene unos años de antigüedad. De forma regular los cursos empiezan en torno al año 80. Ha habido antes no tanta especialización, pero sí rescates que se efectuaban por componentes de la Guardia Civil, pero ya tenemos una especialización aproximadamente desde el año 81, en el que se desarrollan pues las funciones de formación y establecimiento. Parte de vuestro equipo, claro, sí, fundamental. Sí, esa es la unidad de Barco de Ávila. Y la unidad, cómo están ubicadas todo el material que utilizamos a diario o en las intervenciones que pudieran surgir a lo largo del día o a lo largo de la temporada. Claro, los esquís que vemos ahí, bueno, este eres tú, ¿no? Sí, ese soy yo. Los esquís que vemos ahí son fundamentales para moveros en la nieve, ¿no? En circunstancias a veces muy adversas, para buscar a personas que... Bueno, para quien lo desconozca, nosotros utilizamos diferentes esquís. Unos para cubrir en las estaciones de esquí un servicio de orden público, aparte del posible rescate o una intervención en un telesilla, por ejemplo. Y luego, eminentemente, para los rescates en gredos, que no hay estaciones de esquí, utilizamos el esquí de montaña o esquí de travesía, en el que nos permite unos desplazamientos mucho más rápidos por las áreas que pudieran surgir algún rescate, búsqueda o intervención que no la mencionemos ahora, que pueda surgir, vaya. Bueno, Juan José, hay situaciones bastante peligrosas. Luego vamos a dar unas recomendaciones, como decíamos, pero antes veremos a Urra también trabajando, pero hay situaciones especialmente peligrosas quizá para vosotros. No sé si las invernales son más peligrosas, entiendo que sí. No sé. Sí, a ver, en invierno está claro que al final hay un riesgo, digamos, por las inclemencias, ¿no? Por la nieve, el hielo, el temporal, la temperatura, pero sí que es verdad que la gente en invierno suele ir más preparada que en verano. En verano el acceso a la montaña es más fácil a todo el mundo, es decir, todo el mundo hace buen tiempo, pues venga, vamos a subir a la montaña, y se dejan un poco atrás ciertas recomendaciones, ¿no? Es decir, material a usar, entonces ese riesgo nunca va a llegar a cero, pero sí se puede minimizar. ¿Vale? Es una cosa que se puede, no podemos eliminarlo, siempre está ahí, pero lo podemos minimizar con algunos consejos, con algunas preparaciones, ¿no? Y en invierno, si los accidentes son, los incidentes son más graves, por lo que es la nieve, hielo, pero la gente va más preparada, es decir, ya llevan sus cascos, su material. Sabes que en invierno no puedes subir sin crampones, sin arnés, sin casco, entonces sube gente más experimentada. Bueno, sí, aunque algunas veces tenemos sustos, ¿eh? No hay fin de semana en el que no tengamos algún rescate que contar en los informativos, y bueno, eso también nos produce cierta desazón. Vamos a ver, bueno, estamos viendo ahora algunas de las intervenciones que habéis tenido, pero vamos a poder ver a Urra en plena actividad. A mí me gustaría que ahora, cuando veamos las imágenes, que a mí me parecen impactantes, de cómo esta perra es capaz de oler a una persona que está enterrada físicamente en nieve, es capaz de saber dónde está, de hacer un hueco y de meterse. Bueno, aquí está haciendo como un oteo, ¿no? No sé, contadme un poco. Mira, ahí en esa pala que se ve de nieve hay varios agujeros, ¿vale? Eso es un entrenamiento que se hace. Entonces, la base de buscar una avalancha, el perro no tiene que ladrar. Digamos que lo que tiene que hacer es rascar donde sale ese olor. Entonces, el perro está buscando ahora el cono de olor, ¿no?
En el momento que el perro le da ese conodolor, empieza a rascar y digamos que el equipo de palistas y de sondas, que son las 3 personas que están ahí, serían los que empezarían a excavar, ¿no? Digamos que esa persona puede estar medio metro, 1 metro, incluso se ha dado casos en Asturias hace un par de años de 8 metros. Entonces, el perro lo único que nos marca es el sitio donde tenemos que sondear y donde tenemos que cavar. Ahí, por ejemplo, ahí empieza, está trabajando en ello, ¿no? Sí, ahí empezará ahora, pues cuando tiene el conodolor empieza a rascar y ahí tiene acceso a la víctima, porque son agujeros muy grandes, entonces le damos acceso a la víctima. Sí, ahora gracias a vosotros y a unas imágenes que nos habéis hecho llegar desde la Comandancia de la Guardia Civil, podemos ver ese momento del rescate. Hemos de decir que, claro, es una simulación, es un entrenamiento, ahí lo estamos viendo, ¿no? Correcto, sí. Esa es Urra llegando a una persona que en teoría está accidentada, ¿no? Saldría el conodolor, ahí ellos rascan e intentan llegar a la víctima. Al final, ellos trabajan por un juguete, ¿no? Sí. Se le asocia un juguete que le gusta mucho a una persona, ¿no? Entonces, al final, ellos lo que van a buscar es ese premio. Impresionantes estas imágenes, ¿eh? Sí, sí. Sí, la verdad es que nos hacemos una idea. Además, creo que Urra ha recibido una mención por su trabajo, ¿no? Sí, actualmente le han dado una mención por un rescate que hemos tenido ahí, que la verdad es que es muy agradecido. Es una persona en la zona norte de Cáceres, pues que llevaba desaparecido 48 horas. El hombre desorientado se había caído, quedó entre 2 piedras y estaba inmóvil. Se tiró la persona 48 horas en esa posición ahí. Y bueno, pues tuvimos suerte Urra y yo, y que lo encontró Urra y muy bien. La verdad es que muy agradecido, muy satisfactorio el servicio, sí. La persona salió en buenas condiciones, bueno, a pesar de que... Sí, claro, después tuvimos que evacuarla a los compañeros en camilla y en helicóptero, pero bueno, la persona está bien, fue evacuada al hospital, está bien, deshidratada, con un principio de hipotermia, pero bien. José Félix, ¿cuáles son las actuaciones así que recordáis más tensas, más complicadas, más difíciles, más peligrosas, más tristes? Porque algunas no terminan bien, también hemos de decir, claro. Me pides un resumen en poco tiempo. Un resumen. Pero aquí yo creo que en Gredos, si Juanjo está de acuerdo, yo creo que sí, son más laboriosas y duras que de mucho peligro puntual. Aquí en Gredos, cuando no vuela el Cuco Guardia Civil, el helicóptero, evacuar a una persona hay que hacerlo, como hemos visto en las anteriores imágenes, a pie y en camilla. Eso, si unimos un entorno invernal, pues dificulta aún más esa actuación. A lo mejor de forma puntual el peligro no está, pero son actuaciones muy laboriosas, que se necesitan mucho personal, 7, 8 horas, que requieren una condición física durante 7, 8 horas alta, y bueno, efectivamente, cuando hay un accidente de algún escalador o algo, que son los menos, gracias a Dios, sí que se vive algún momento de tensión por la altura, que no fallen las maniobras que estamos ejecutando, con el mayor interés y con la máxima pulcritud a la hora de realizarlas. No se ha dado ningún caso que falle ninguna, pero vives situaciones de tensión porque acumulas una responsabilidad en esa actuación. Sí que es verdad que el trabajo en equipo hace que los fallos prácticamente se vean reducidos a la nada, crucemos los dedos. ¿Por qué? Porque no supervisamos el trabajo de los otros. Entonces, como estamos acostumbrados a trabajar en equipo, no solo unos ojos ven la maniobra que estemos ejecutando, sino que el compañero la supervisa y un tercer compañero la vuelve a supervisar. Entonces, como no actúas de forma individual casi nunca, minimizamos esas situaciones de riesgo o de peligro al máximo con el trabajo en equipo. ¿Cuántos compañeros, cuántas personas, cuántos profesionales del REIN forman parte de un equipo, por ejemplo, de rescate, de ir a rescatar a una persona que ha quedado enriscada o no sé? A lo largo de toda la geografía española hay diferentes unidades. La composición del GREIN del Barco de Ávila, que es el que nos ocupa ahora mismo, porque Juanjo y yo pertenecemos a ella, lo ocupan un brigada, un cabo y 9 guardias civiles. Los días de mayor afluencia de público a la montaña, el servicio de guardia se ve ampliado hasta 4 componentes de guardia.
Eso no quiere decir que si hay algún hecho puntual, una evacuación en camilla, se tenga que requerir la presencia de otros componentes de la misma unidad o de diferentes unidades del área centro, pues en un plazo muy reducido, en torno a hora y media, podemos llegar hasta 20 componentes de la Guardia Civil en la intervención. Depende de la gravedad y de las circunstancias, ¿no? Efectivamente, en función de lo laborioso que sea esa eventualidad que haya sucedido, ese accidente, pues los recursos humanos y materiales pues dependen un poco de ello, para qué se nos demande. Bueno, la montaña es muy cambiante, estamos en otoño, nos encaminamos hacia el invierno, en condiciones adversas, meteorológicamente hablando. Vamos a hablar de consejos y advertencias para no poner en riesgo la vida del, bueno, pues del montañero que quiera disfrutar de la montaña, y tampoco poner en riesgo la vida de los rescatadores, y el esfuerzo que tienen que realizar. Unos consejos básicos, por favor. Sí, a ver, al final se trata de disfrutar de la montaña, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene acceso a la montaña, que disfrute de esa actividad, pero vamos, hay unos consejos básicos, sobre todo ahora en invierno, pues en la mochila tiene que ir ropa de abrigo, tiene que ir el teléfono cargado a tope de batería, dejar dicho sobre todo dónde se va a hacer, qué ruta se va a hacer, y sobre todo muy importante que nosotros le decimos a la gente, si hoy está mal día o no lo vemos claro, pues la montaña siempre va a estar ahí. Si hay que abandonar, si hay que volverse a casa o irse a tomar un café o una cerveza, pues la montaña nos espera ahí. Y no ir solo, decían también en algunas recomendaciones, José Félix, ¿no? No ir solo nunca. En las recomendaciones que nosotros solemos hacer nos basamos sobre todo en que la gente planifique lo que va a hacer. Con esa planificación incidimos en la prevención de los accidentes en montaña. ¿Por qué? Porque si nosotros planificamos una cosa, vemos la distancia que vamos a hacer, si estamos preparados para hacerla, o bien consultamos la predicción meteorológica. Si ese día que tenemos planificada esa ruta, las condiciones meteorológicas son negativas o hay una alerta amarilla o roja, tendremos que estar dispuestos a asumir la cancelación de esa actividad. No pasa nada, como decía mi compañero Juanjo, si la montaña está siempre, pero no porque libremos el sábado del trabajo, tengamos planificada esa actividad, si en esa prevención de la actividad hemos observado que la previsión meteorológica es mala, no pasa nada. Se hace algo en otro sitio que las condiciones climatológicas lo permitan y ya está. Yo centraría ahí la prevención. No sé si Juanjo quiere aportar alguna otra cosa. Sí, no, correcto. Y sobre todo planificar y esas medidas, disfrutar de la montaña, pero sin ponerse en riesgo y sin poner en riesgo a los demás, claro, efectivamente. Nos lo han estado contando Juan José Casado, es guardia civil del GREIM de Barco de Ávila, José Félix Sánchez también es compañero suyo, prácticamente llevan 10 años, José Félix creo que un año más, ¿no? 11, en el GREIM de Barco de Ávila. También ha estado aquí Urra, una perra que ha sido mencionada precisamente por esas habilidades especiales que tiene, por la destreza que tiene en conseguir localizar a personas que a lo mejor están bajo una avalancha de nieve, nada menos, la hemos visto actuando. Esos consejos los tenemos muy en cuenta, la montaña es muy cambiante, hay que tenerlo también muy en cuenta y os agradecemos mucho que hayáis estado aquí. Fíjense dónde nos hemos venido después de la publicidad, estamos en medio de la naturaleza, podíamos casi empezar con un poema de San Juan de la Cruz, o bosques y espesuras plantados por la mano del amado, o prados y verduras, etcétera, etcétera. Estamos aquí en el margen del río Adaja, en un entorno muy especial y específico también. No en vano hemos venido aquí porque nuestro invitado nos ha pedido que grabáramos este reportaje aquí, porque es uno de los entornos que incluye en este libro que tengo entre las manos. Hablo de Óscar Arroyo Terrón y hablo de Todo lo cría la tierra, un volumen que le ha costado muchos años de trabajo. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros, por enseñarnos tanto. Yo te voy a ceder tu libro, que ya solamente con esta portada indica que es blanco todo lo que hay ahí, blanco y además de mucha memoria, ¿no? Sí, a ver, es una historia, o son historias, porque realmente cuando uno cuenta
detalles de la historia de uno, de su familia, que es la de todos, porque al final esas historias se cruzan. Decía que es pretencioso hablar de la historia de algo. Son historias pequeñas, como bien decías, pequeñas historias que tienen lugar en diferentes enclaves que he tenido ocasión de investigar durante muchísimos años. Me explicaba en el libro, pues hace casi 30 años que empecé a rascar en los archivos y en documentos antiguos, pues para ir reconstruyendo desde la curiosidad, pues ir buscando de dónde vienen nuestros orígenes, los de uno, los de su familia, los de su entorno, que al final son un poco como las señas de identidad de donde uno se encuentra, ¿no? Te interesa, por lo tanto, la genealogía, ¿no? Y has estado ahí buceando un poco en tus ancestros. Eso tiene también cierto riesgo, ¿o sí, no? es una aventura. Aparecen cosas. Aparecen, a veces te encuentras cosas que podrías decir no quieres encontrar. Sí. Siempre, todo lo que encuentras siempre es interesante. Además de la historia, nunca debe uno renegar. Empezó siendo un estudio genealógico, efectivamente, por pura curiosidad de jovencito en los veranos, pues buscar un poco, ir hacia atrás en el tiempo, pero al final, cuando vas encontrando datos y detalles más interesantes, quise ahondar en el entorno, no solamente saber cómo se llamaban mis tatarabuelos o mis nonabuelos de tal pueblo, de tal otra localidad, sino saber cómo vivían, qué hacían, a qué se dedicaban, cómo se relacionaban, cómo viajaban. Reconstruir esa información no siempre es fácil porque no hay mucha documentación, actas sacramentales y documentos litúrgicos, o sea, religiosos hay muchos, pero ya cuando navegas principalmente en archivos históricos donde están protocolos notariales y otro tipo de documentación, ahí ya la aventura se multiplica, es mucho más interesante porque ahí conoces el modo de vida de estas personas. La mayoría no de Ávila, porque hemos querido quedar aquí porque aquí es una de las primeras referencias de Ávila, pero la mayoría de esa información es de pueblos de Ávila, porque, mira, tengo que decir que de los 1500 antepasados que he documentado, solamente uno nació en Ávila en los últimos 400 años, es curioso, es decir, que soy muy de pueblo, y además muy orgulloso de serlo, es estupendo el conocimiento de los pueblos y de esas localidades todas de la provincia de Ávila. Pero como te decía, en esta referencia, este enclave, es uno de los primeros sitios donde mi familia se instaló en Ávila, precisamente en esta casa. Nació, esta que está aquí, está aquí detrás, o lo que era entonces, hace casi 100 años, se instalaron mis abuelos, aquí nació mi madre. Y además, como decías, precisamente uno de los capítulos del libro recrea o describe las familias que vivieron en este corralón del Puente Adaja. He reconstruido un poco, entrevistándome con familias y con descendientes de las familias que vivieron aquí, cómo era un poco la vida, el día a día en este enclave tan particular del que nació la ciudad. Sí, sí, a partir de aquí, efectivamente, aquí estaban los oficios, además, y a partir de aquí fue surgiendo hacia arriba una ciudad hermosísima que supongo que tienes ahí pues muy a gala pertenecer a ella desde ese origen. ¿Cuántos ancestros me dices que has estado investigando? Sí, aproximadamente estoy en 1500 ancestros. 1500. Sé que hay gente que está haciendo que se pasan, gente mayor, pues te decía antes que hay gente que cuando se jubila dedica su jubilación a meterse en los archivos. Y no es tu caso, ¿no? Yo no sé cuándo me Todavía jubile lo queda. que haré, ya haré algo más. Pero ya te digo que es mucha información, muchos nombres, pero sobre todo, a ver, hay muchas ramas que se quiebran, mucha información que se pierde, las guerras han hecho mucho daño, las humedades, los incendios, luego las parroquias y los diferentes archivos parroquiales de muchas de las iglesias pues se han disgregado, pero hay la suficiente información para tener una radiografía bastante precisa de cómo era la vida, no de la familia de uno, sino de nuestras familias, porque al final es una historia colectiva de alguna manera. Sí. De un periodo histórico. De los últimos 400 años, o sea, 400, 500 años. Entonces, como digo, es particularmente interesante conocer su entorno, cómo vivían y además, de alguna manera, saber de dónde viene uno. Es muy importante, hablo de estas historias, no es lo mismo, normalmente nos formamos con la historia de los grandes hombres, de los reyes, de las reinas, pero la historia de cada una de nuestras familias, de gente anónima, de labradores, de molineros, de un boticario que antepasado mío del barraco, pues todas esas historias del día a día al final quizás son más auténticas que la propia historia oficial de los libros, de las grandes enciclopedias, ¿no? Me parece muy interesante. Óscar, ¿y qué hace un músico, gran pianista como tú, escribiendo un libro de historia, de su historia, además? Pues esa es buena pregunta, porque aventurarme, yo soy muy respetuoso con mi oficio, que es el de músico, y muy respetuoso con la literatura, que me gusta mucho, leo y nunca sé, es un atrevimiento, ¿no? Yo no me considero ni escritor ni investigador, yo soy investigador aficionado, escritor aficionado y piano un poquito más, un poquito más.
Pues básicamente, como todo, lo que me mueve básicamente es la curiosidad, el aprender por descubrimiento, siempre digo, ¿no? Que es como de verdad se aprende, experimentando y poniéndote delante de un folio en blanco y contándolo. Cuando empecé a acumular toda esa información, mi familia me decía, escríbelo, y yo decía, ¿y a quién va a interesar esto? Es decir, ¿por qué habría de escribirlo? Es más, me pregunto al principio del libro, ¿querrían mis antepasados que yo contara su historia? Porque muchos son anónimos. ¿Por qué iba yo a contar? ¿Acaso es interesante? ¿Acaso a alguien le iba a interesar cómo iban al molino en el barraco o cómo paseaban por Hoyo Casero? Pues al final, cuando lo pones en orden y lo estructuras, te das cuenta de que sí, de que es un relato con lógica, que es interesante. La gente que lo está leyendo está descubriendo que efectivamente historias anónimas, historias sencillas, resultan a veces más atractivas que las grandes historias. Precisamente a lo mejor porque son menos comunes o porque se cuentan menos, pero historias sencillas nos resultan más cercanas y al final nos dan una realidad, o sea, una imagen real de lo que somos. Yo creo que esa es la clave del interés y es al menos lo que a mí me ha movido a hacerlo. Lo presentaste hace poquito en el Archivo Histórico Provincial, supongo que ahí también has recabado alguna de la información que aparece en este libro. No sé cómo está capitulado, cómo está estructurada la obra, cuéntame un poco, ¿y en qué clave lo escribes? ¿Es muy intimista, es personal o es un poco más, pues eso, de contar lo que pasaba en la época, en esas diferentes épocas que vas relatando? De hecho, el paso por los archivos ha sido uno de los principales descubrimientos, la propia visita a los archivos y el manejar esa documentación. Ha sido un hallazgo para mí, sé que hay gente que está acostumbrada, para mí ha sido un descubrimiento y lo recomiendo, porque realmente el trato que recibimos en los archivos, los investigadores, es magnífico, las ayudas que se nos brindan y la facilidad del archivo. Sí, sí, es muy, además de lo estimulante que es encontrar un documento del siglo XVI que aparece en antepasados tuyos, es muy emocionante, documentación muy antigua. El libro tiene 3 partes. En la primera parte, de hecho, relato cómo ha sido el propio proceso de investigación y animo a la gente a que lo conozca, porque, a ver, uno es docente y al final como profesor tienes la necesidad de transmitir el entusiasmo que ha supuesto para ti. Y cuento un poco cómo se hace, para que cualquier persona pueda decir, oye, pues ¿dónde busco, cómo busco, a dónde puedo dirigirme, cómo se hace esto, ¿no? Para que cualquiera que tenga curiosidad pueda saber cómo obrar. En una segunda parte cuento estas historias, algunas historias de los últimos 450 años de mi familia en diferentes localizaciones de la provincia, de fuera de ella, de la capital. Además coloco una serie de relatos breves, eso es una aventura, porque toda la información que doy va documentada, es decir, va referenciada a dónde están las fuentes, no es una historia inventada, es una historia real, pero estos relatos que intercalo son más en primera persona. Eso es una pequeña licencia literaria, Ana, tú lo conoces bien, que me he dado de contar, recrear una pequeña escena de cómo pudo ser un acontecimiento clave de la familia. Y eso de alguna manera al lector también le sitúa en un contexto real de cómo pudo acontecer diferentes momentos. Y una tercera parte, que para mí es importante porque encontré que una rama de mi familia, de que llevo el apellido Vivanco. Lo digo con mucha ilusión. Te iba yo a preguntar si alguno de tus ancestros era músico, mira. Claro, yo me apellido Bach, porque Arroyo en alemán es Bach, y toda la vida yo tenía el chascarrillo de si descendería yo de los Bach aquellos de alemanes. He podido documentar que efectivamente no desciendo de Bach, porque mi Arroyo viene del barraco y ya estaban en la época de Bach, ya estaban allí. Del boticario. Del boticario, entre otros. Pero por el camino sí que he encontrado, además del Valle del Alberche, una vinculación con el apellido Vivanco. Y claro, me dio por investigar, digo, ¿sería yo familia acaso del eminente compositor abulense? Y entonces toda la tercera parte del libro habla de esta investigación, de este apellido. Eso me ha hecho encontrar información de mis Vivanco y de sus Vivanco. Entonces he intentado buscar las conexiones. No hago spoiler como las películas, la gente puede leer el libro si quiere y verá si existe esa conexión o no, pero en todo caso la búsqueda ha sido apasionante, porque ha sido como un Indiana Jones de los archivos buscando pues muchas historias ya más antiguas, incluso remontándome al 16. Bueno, ¿y qué ha aprendido el Óscar Arroyo actual de lo que ha estado haciendo durante estos 30 años? Quiero decir, ¿te ha cambiado en algo? ¿Tienes una visión distinta de tu propia presencia en este mundo? No sé, cuéntame. Absolutamente, o sea, realmente el saber, no ya el contexto físico, sino también el contexto espiritual de alguna manera, es decir, sabes que todos formamos parte de la historia, de que a su vez nosotros estamos generando lo que vendrá después, tomas mucha más conciencia
de la importancia de la historia, de los contextos físicos, de la realidad humana, de los pueblos, de la importancia del contacto entre las gentes, de cómo esas relaciones van generando la historia de lo que somos. Desde luego para mí ha sido un hallazgo, recomiendo a cualquier persona que lo pueda hacer. Digo que es una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida, si no la más, y eso que cada día me codeo con los grandes músicos y con la mejor música y cada día converso con Mozart. Sí, sí. Pero realmente es una cosa muy especial que recomiendo a todo el que tenga ocasión de hacer. Bueno, cuéntame dónde podemos encontrar el libro. Recuerden el nombre, Todo lo cría la tierra, Óscar Arroyo Terrón. ¿Qué editorial es, Óscar? Esta es una autoedición, es una edición que he hecho yo. ¿Dónde podemos encontrarlo? La gente va a poder adquirirlo en librerías de Ávila, está ya a la venta, y además en formato digital, en la tienda de Amazon está, y en Apple Books, es decir, que cualquier persona de cualquier lugar no tiene que desplazarse a Ávila para adquirirlo, porque podrá leerlo en plataformas digitales. Pero realmente en papel es donde está digamos, toda la historia por las fotografías, la documentación que contiene, claro, forma tiene parte documento gráfico del papel, interesante. Al final, el propio libro. Claro, ¿no? está muy bien documentado, también gráficamente con algunas imágenes, entonces merece la pena ojearlo. Y todo referenciado, ya te digo que es como de alguna manera digo que es como una película de Pérez Reverte, pero con tus personajes. Realmente es una historia real que nos enseña mucho de lo que somos. Bueno, entonces te habrá picado el gusanillo y estarás ya con otro proyecto literario, digo. Lo de escribir siempre me ha gustado y me ha llamado la atención. Lo que pasa es que, como digo, es una responsabilidad, porque es que queda. Lo que tú escribes y encima lo publicas, queda. Sí. Y hay muchas cosas muy buenas publicadas. Entonces, pues bueno, tengo alguna idea ahí, también algo relativo a mi oficio, que ya estoy preparando para dejar, igual que nuestros antepasados nos dejaron algo, para yo intentar dejar algo a los que vengan detrás, que es un poco también responsabilidad, yo creo que es bueno hacerlo. Sí. Nos lo cuenta Óscar Arroyo Terrón, es músico, es pianista, pero también viene aquí a presentarnos este libro, este volumen que le ha llevado 30 años de investigación y trabajo, Todo lo cría la tierra, sobre sus ancestros, 1000 y pico, ¿cuántos? Casi 1500. Casi 1500 ancestros investigados. Nos quedamos aquí viendo un poco el paisaje, ¿te parece? Me parece una idea estupenda. A ustedes les decimos que no se vayan, que tenemos publicidad y seguimos. Una vez al mes nos acompaña el fiscal Óscar Barrios para poner luz en todo aquello que tiene que ver con la justicia y que muchas veces no comprendemos bien. Conocer la justicia un poquito desde dentro, desde precisamente los profesionales que trabajan para impartirla, es fundamental para después nosotros poder rendir también cuentas en la medida que se nos reclame, porque precisamente de la implicación de la ciudadanía vamos a hablar hoy con Óscar Barrios, fiscal, que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches. Bien, buenas noches, gracias. Bienvenido de nuevo a 8 Magazine Ávila en esta nueva temporada. Gracias por aceptar la invitación. A vosotros, a ti por invitarme y por querer que esté aquí otra vez con vosotros. Es un placer y además yo creo que una necesidad que tenemos la ciudadanía de entender un poco mejor la justicia. Tú nos lo explicas muy bien, así que estamos muy agradecidos. Bueno, pues muchas gracias. Yo decía que hoy estamos especialmente implicados porque vamos a hablar de una figura que es la del Tribunal del Jurado, de la que podemos formar parte casi toda la ciudadanía, pero quizá deberíamos empezar definiéndola. No sé si es lo mismo que jurado popular, Tribunal del Jurado, no sé si es una terminología similar o no. A ver, es cierto que se utiliza de manera indistinta hablar de jurado popular o del Tribunal del Jurado. A mí me gusta más hablar de Tribunal del Jurado que de jurado popular, porque quizás ese concepto de jurado popular está más relacionado con otros momentos donde no había verdaderos tribunales democráticos. Vale, o sea que es una nomenclatura que incide en la democratización precisamente de la figura. ¿Desde cuándo existe en la Constitución española o en España el Tribunal del Jurado y cuándo empezó a emitir su primer veredicto, digamos? A ver, desde finales del siglo XIX, desde la Constitución de Cádiz ya estaba
ya se preveía la creación de tribunales del jurado o de jurado popular, pero es cierto que fue a partir de la Constitución de 1978 cuando ya con el Estado democrático se prevé esta figura del Tribunal del Jurado, aunque es cierto que hasta el año 1995 no se desarrolla como tal a través de la ley orgánica actual, que es la que regula el funcionamiento de este procedimiento y de la elección de miembros del jurado y todo el desarrollo del procedimiento. Vaya. ¿Y el primer veredicto cuándo fue? Yo creo que fue en el año 1996, es decir, un año después de la entrada en vigor de la ley. ¿Cuál es la composición del Tribunal del Jurado y el funcionamiento de este tribunal? Podemos hablar de los miembros que lo componen, cuántos son, luego ya veremos quiénes pueden ser y quiénes no, pero primero cuántos son, si emiten un veredicto, quién emite la sentencia, qué correlación tiene uno y la otra. Bueno, hablemos un poco. Pues a ver, el Tribunal del Jurado está compuesto por los 9 miembros del jurado más 2 suplentes, elegidos tras un sorteo y tras una selección, más el magistrado presidente, que es el que dirige, por así decirlo, lo que es el desarrollo del enjuiciamiento de este tribunal del jurado. Para ser miembro de un jurado lo puede ser cualquier persona que esté en el censo electoral, que sea mayor de 18 años, que tenga aptitudes como para poder desarrollar la función que se le va a encomendar y que no haya sido condenado por un delito doloso. Hay determinados supuestos, determinados casos en los que se prohíbe que una persona pueda ser miembro del jurado. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos casos? Los que te decía, por ejemplo, el haber sido condenado por un delito doloso y no haber sido rehabilitado, los supuestos en los que estés pendiente de la celebración de un juicio oral, que estés en situación de detención, de prisión. Esas son personas que no pueden ser miembros del jurado. Luego hay otra serie de supuestos en los que, ya no por esas razones, sino por otras, tampoco van a poder participar en un tribunal de este tipo, como son, por ejemplo, los miembros de la Casa Real, los miembros del Congreso de los Diputados, o un fiscal, jueces, funcionarios de la Administración de Justicia, personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esas personas no pueden por el hecho de la función que desempeñan. Luego también hay supuestos en los que no van a poder ser miembros del jurado en atención al asunto, el concreto, es decir, cualquier persona que tenga alguna relación o bien con el fiscal, con la acusación particular, con la defensa, con el juez, con el hecho en sí, con alguna de las personas que van a intervenir en el propio procedimiento, esas personas no pueden ser miembros del jurado. Porque están contaminadas, tendríamos que decir. En principio sí, se persigue la mayor objetividad y el menor conocimiento del por ejemplo, y el menor conocimiento del procedimiento para que el jurado pueda emitir, que es lo que emite al final, un veredicto de manera completamente objetiva, solo en atención a las pruebas que se hayan desarrollado durante el juicio. Pero puede ser cualquier persona que esté en el padrón, entiendo. Cualquier persona que esté en el padrón. Teniendo en cuenta todas esas condiciones que tú me has dicho ahora. Cada 2 años se seleccionan los miembros, los posibles candidatos a jurado, y luego en función de los juicios que se vayan a celebrar, se seleccionan de esos candidatos elegidos del censo a aquellas personas que van a poder serlo. Se van reduciendo el número de personas hasta que como mínimo tiene que haber 20 para la celebración de un juicio. Dentro de esos 20 se entrevista a esos 20 y se va a poder seleccionar a aquellos que cada una de las partes entiendan más acordes para ser miembros de ese tribunal. Por ejemplo, profesiones como la de periodista, hablábamos antes de la posible contaminación, ¿no estamos eximidos de...? No estáis eximidos. Podéis alegar como razón, como excusa, porque una vez que estamos investigando la causa, por ejemplo. Por ejemplo, porque hay razones que, claro, una vez que se hayan elegido a las personas que vayan a ser miembros del jurado, pues por razones de cargas familiares, por desempeñar determinadas profesiones de interés público, que vaya a verse perjudicado si se participa en ese tribunal, pero en principio por la condición de periodista evidentemente no. Bueno, es complejo, es muy difícil ser jurado popular, ser miembro de un tribunal del jurado y estar en tus manos el veredicto hacia una persona.
creo yo que es muy complicado, pero entiendo también que es una forma de democratizar la justicia, ¿no? Entiendo. A ver, respecto de lo complicado, es un acto de responsabilidad, Ya. como supone emitir un voto. Bueno. Es un acto de responsabilidad, Tiene o sus debería de diferencias. serlo. Sí. Y en todo caso, es la manera más intensa de participar en la administración de justicia. El ciudadano participa en el poder legislativo, aunque sea de manera legislativa a través de las elecciones, en el poder ejecutivo, aunque sea de manera indirecta, y la forma de participación en la administración de justicia es el tribunal del jurado. Cuando alguien acude a un juzgado con un asunto, realmente no participa, acude porque precisa de la intervención de la administración de justicia para resolver un conflicto, pero la participación es esa, a través de la intervención como miembro de un tribunal del jurado. Estamos viendo algunas imágenes en las que el tribunal del jurado ha estado en la sala aquí en Ávila. Estas son imágenes de Ávila, de juicios que se han celebrado aquí. No sé si son muchos o pocos, cuántos juicios se pueden haber celebrado en las 2 últimas décadas, por ejemplo. Yo creo que alrededor de unos 10, a lo sumo Con tribunal 12, del jurado. con tribunal del jurado, en supuestos de hecho muy diferentes, aunque de lo que yo recuerdo, fundamentalmente en supuestos de delito de homicidio o de asesinato. Sí, quizá los casos o los hechos más dramáticos o más truculentos siempre tienen el tribunal del jurado como preceptivo. No sé si es así. A ver, lo truculento o dramático depende, una evidentemente. apreciación personal, Sí, sí. Quiero decir que delitos que se enjuician a través del tribunal del jurado, una omisión del deber de socorro se enjuicia a través del jurado, un allanamiento de morada, una malversación de caudales públicos, un tráfico de influencias, un cohecho se enjuicia a través del procedimiento del jurado. Delitos que son elegidos por el legislador cuando elabora la ley o cuando la modifica y que considera que debe de incluirse porque entiende que la ciudadanía está capacitada para poder emitir un veredicto sobre unos hechos y sobre una culpabilidad, que es lo que hace el jurado. El jurado emite el veredicto, pero Emite el veredicto. la sentencia no le corresponde, claro, al tribunal del jurado, sino me imagino que a la sala, ¿no? Al magistrado presidente, magistrado. él elabora la sentencia, pero siempre sobre los hechos que han declarado probados o no los miembros del jurado y sobre el grado de culpabilidad que determine. Me has hablado de algunos tipos de delito Sí. que se juzgan con tribunal del jurado. ¿Quién decide eso? El legislador. Unos sí, otros no. El legislador elabora la ley y determina cuáles son los delitos que se introducen en la ley. A ver, es cierto que también es una ley relativamente nueva que se ha ido Reciente, sí. adaptando o reinterpretando para acercarla un poco más al espíritu del procedimiento y bueno, a esa democratización de la que hablábamos antes. Antes, los procedimientos que iban al tribunal los delitos que iban al tribunal del jurado eran exclusivamente los que aparecían en la ley, de tal manera que si se había cometido un delito propio de los del tribunal del jurado y otro que no era propio del tribunal del jurado, ese delito del tribunal del jurado se sacaba de ahí e iba a un procedimiento donde se pudiera enjuiciar también ese otro que se había cometido pero que no formaba parte de esa lista que establece la ley orgánica. A partir de un acuerdo del Tribunal Supremo cambió el criterio, de tal manera que ahora es un poco al contrario, es decir, en el momento en el que se haya cometido un delito de los que están dentro del catálogo que marca la ley, va a traer la competencia al resto de los delitos que se hayan cometido. ¿Ponemos un ejemplo para Sí, por verlo más ejemplo, claro? a ver, un delito de robo con violencia y Sí. un delito de homicidio o de asesinato. Antes, homicidio y robo se enjuiciaría a través de un sumario ordinario, que son el procedimiento ordinario, por esa interpretación que se hacía de la ley orgánica. A partir de ese acuerdo, el tribunal del jurado va a conocer tanto del homicidio como del robo, del que antes no conocía. Que ha cometido una misma persona, la persona a la que se está... Las personas acusadas en el mismo acto. Imagínate una situación en la que, Vale. como consecuencia de un robo con violencia, se comete después o se comete a la vez un homicidio. Un homicidio. Entonces eso iría al tribunal del Al tribunal jurado. del jurado. Hay ejemplos muy mediáticos. Ahora, por eso nos parecía interesante hablar de la figura del tribunal del jurado, porque Sí. efectivamente, bueno, pues hay unos ejemplos bastante que interesan mucho a la población
población en general. ¿El Tribunal del Jurado interviene también en algún paso intermedio, en alguna fase intermedia antes del juicio oral o no? No, el Tribunal del Jurado solo interviene en la fase de enjuiciamiento, solo observa las pruebas que se practican el día o los días del juicio y sobre esas pruebas emite un veredicto sobre la acreditación de los hechos que se le planteen y sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, de los acusados y del resto de circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad. También se debe de pronunciar el jurado. Antes me comentabas que una decena de delitos se han llevado con Tribunal del Jurado. Son pocos en 20 años, en una veintena de años, son pocos. Yo no sé si es porque es más complicado montar un juicio con Tribunal del Jurado o ralentiza un poco lo que es la impartición de la justicia o no tiene nada que ver. No, porque, a ver, eso quiero decir, es una ley que hay que cumplirse de tal manera que una vez que se ha cometido un delito, nos guste o no nos guste, sí viene marcado como parte del catálogo de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, se va a enjuiciar a través del Tribunal del Jurado. Y no ralentiza, es cierto que tiene algunas especialidades en cuanto a la proposición de la prueba, pero antes de la fase de enjuiciamiento, y que el enjuiciamiento, pues evidentemente no es a lo que estamos acostumbrados de un tribunal o de un juez emitiendo una sentencia, sino que son personas de la calle. Vaya. ¿Se tarda más en señalar, por ejemplo, la fecha de ese juicio oral? No, dependerá. Obviamente, en un homicidio, si estamos con una causa con preso, llevará el trámite y la urgencia correspondiente a ese hecho. Estamos ya prácticamente terminando. ¿Qué aporta el Tribunal del Jurado en esta sociedad ahora mismo, desde el punto de vista de la justicia? Bueno, como decías tú, es democratizar también la administración de justicia, hacer que el ciudadano participe también de la administración de justicia. Y es una participación limitada por lo que voy a decir. El Tribunal del Jurado solo está previsto para asuntos penales, pero puede establecerse que un Tribunal del Jurado enjuicie asuntos civiles, asuntos laborales, asuntos contenciosos, pero de momento solo está limitado a eso. Sin embargo, podría ampliarse. Sí. Bueno, así lo dejamos. El dúo se llama Clover, pero está compuesto por Sergio Grande, que es bajista. Buenas, Sergio, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues muy bien. Ya le conocemos porque también está en otras formaciones, hemos tenido el placer de hablar contigo más veces, ¿no? Sí. Porque estabas ahí en Upperlips. En Upperlips. ¿Continúas también allí? Continuamos en Upperlips dando caña. Vale. Pues Sergio Grande al bajo, un bajo que parece que tiene vida cada vez que Sergio lo coge entre las manos. Y tenemos con nosotros también a Marina Palacio. A ella no la conocíamos. Muy buenas noches, Marina. Muy buenas. Y hace un dúo con Sergio muy bonito. Tú también tocas la guitarra porque te Sí, hemos bueno, visto en alguna... En Clover solemos tener otro guitarrista, pero sí, en algún conciertillo que ha faltado y eso sí que... Sí, os vimos en la calle precisamente y a mí me pareció que teníais que estar aquí para demostrarnos todo lo que sabéis que hacer, que es mucho y muy bueno, musicalmente hablando. Marina tiene además una voz bonita, es que yo creo que ese es el calificativo, una voz muy bonita, muy dulce, muy armoniosa, una tesitura muy especial y está aquí para demostrarlo. ¿Desde cuándo estáis juntos, Sergio y Marina? Pues haciendo música llevamos pues a lo mejor un par de años, ¿no? Empezamos en Salamanca con Clover, porque al principio, vamos, Clover eran Marina y Diego, y pues me uní yo al proyecto, y ahora que, vamos, Marina se vino a vivir de Salamanca para Ávila, y ahora pues estamos también haciendo música ella y yo, y pues eso, haciendo cosillas, que es lo que suelen hacer los músicos. O sea, que os encontrasteis en Salamanca, Sí. os sentisteis ligados por la música, Marina, Sí, que ¿desde eso es muy cuándo? bonito Claro, también eso es compartir precioso. Sí. con ¿Desde los cuándo demás. tú hacías cositas? ¿Hacías cosas antes? Yo también desde antes, vamos, yo soy de Donosti y ahí sí Nada que he ido menos. desde muy pequeña Sí. a una academia de música y eso, y siempre ha sido una parte fundamental de mi vida, vamos, y compartirla con músicos como Sergio, pues es increíble. Antes hablábamos precisamente de Donosti, una ciudad preciosa, lo tiene prácticamente todo. No sé si tienes un poco de añoranza a aquella tierra. Yo creo que no, como para ir de vez en cuando, que Ávila también es muy bonito, Sí. se pueden dar muchos paseos ahí por la montaña también, y estoy muy a gusto en Ávila. me Estás está a cogiendo gustito. bien. Vale, ¿ahora estáis afincados en Ávila? Sí. ¿Estáis aquí afincados? Bueno, cuéntame, Sergio, un poco cómo surgió la idea de Clover
y por dónde estáis ahora caminando. Pues eso, como tal, yo desde que puedo hablarte, que es desde que me metí yo, Eso es. pues básicamente es un grupo de versiones y lo único que intentamos meter un poquito de vuelta de tuerca para no hacer los típicos temas que tocan todas las bandas de versiones, ¿sabes? Para intentar meter también un poquito de, pues eso, como de caña a nivel musical, ¿sabes? De temas interesantes, que haya improvisaciones, que haya, pues eso, que sea música que esté viva, ¿sabes? Que la cocinemos en el momento y la demos a la gente. Ujú. O sea que hacéis versiones muy vuestras, Sí, entonces, ¿no? sí. Le aportáis cositas, Sí, ¿no? sí, Que hacemos es, también- es lo bueno de las versiones, de las buenas versiones. Claro, yo creo claro. creo que es así. Hay mucha gente que te dice que no, que hay que ser súper fieles y tal, pero a nosotros nos gusta, pues eso, coger dos temas y mezclarlos, hacer, pues eso, virguerías de música. Ajá. ¿Cuál es más o menos el repertorio que habéis elegido para este formato dúo que tenemos ahora mismo, Creo Marina? que el formato dúo es como más tranquilito, ¿no? Sí. Con Clover al final, con el trío, íbamos con canciones pues más ochenteras, así más rollo movida madrileña y así, que a mí me gusta mucho. Ujú. Pero ahora yo creo que también tiramos un poco por jazz, ¿no? Sí, Por hacer vamos. unas versiones así como más tranquilitas, como más de... Estamos pensando en hacer canciones pop y canciones así como muy reconocibles, llevándonos a bossa nova, ¿sabes? A Ajá. estilos de música un poquito más guay, ¿sabes? Más así que podemos aportar nosotros cosas y eso. Sí, habéis elegido además para terminar una canción porque, bueno, el pequeño ensayo que habéis hecho antes para que todo suene bien y para que la gente pueda disfrutarlo en casa, habéis elegido una canción muy apropiada para terminar de esa manera que estáis diciendo, ¿no? Suave y además incorporando cositas vuestras. De improvisación y Claro, eso, sí. Sí, una canción de Stevie Wonder. Sí, que seguramente mucha gente va a reconocer. Sí. Sí. Sí, Bueno, sí. y aparte de las versiones, no sé cuántas versiones tenéis ahora mismo ahí en parrilla o en repertorio, no sé, pero aparte de las versiones, ¿os habéis planteado hacer ya otra cosa, componer o...? Marina tiene temas. Sí, yo tengo algún temilla por ahí, pero hay que darle muchas vueltas. Y es ponerse ahí cuando tengamos más tiempo también y en algún momento sacarlo, pero de momento ahí está. Tú compones, por lo tanto, Lo intento, letra y sí. música. Sí. Sí. ¿Y cómo lo haces? ¿Qué es Eso primero? respecto a la música, sí que eso es como con lo que más me tienen que ayudar, pues eso de meterle como más arreglos, que no sea una Claro. canción eso de solo 4 acordes y Bueno, que yo al pero final tú con tengo tu una idea guitarra melódica, coges... Ujú. pero sí, me gusta mucho escribir también, entonces Sí. algo... ¿Y en qué te inspiras? O un poco cuáles son tus letras, o bueno, cuéntame. La vida. Sí, no sé, en general, depende del día, no sé, hace mucho que no me pongo a componer tampoco, pero sí, o de historias, un poco así, que cuenten, o sea, canciones que cuenten una historia, que sean así como lineales, no sé. ¿Estáis dedicados a la música? Creo que estáis estudiando ahora mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿vuestro futuro lo veis ahí encuadrado, Yo Sergio? espero que sí. Vamos, estamos trabajando en todo, poniendo todo lo que hay en nuestra parte para que sea así. Ujú. Para dedicaros a la música Sí. de lleno, ¿no? De lleno, Y de además lleno. sí, formándoos totalmente. musicalmente, estáis No, ahí. rollo eso, no un trabajo y bueno, luego tengo. No, a lo bestia. Ajá. A ver, el formato que vosotros habéis planteado no es al uso. Bajo y voz no Sí. es un formato muy habitual. No sé Sí. si tiene dificultades. Hombre, mola mucho porque al final, pues eso, como bajista, sobre todo también en bandas de estas de versiones y tal, que la gente suele ser como muy... que quieren que toques lo que está sonando y todo eso, pues es un poco aburrido, ¿no? Y este tipo de formatos es muy libre, podemos hacer lo que nos dé la gana realmente. Encima con temas que se dejan un poco, ¿sabes? De pues pillar algún estándar de estos de jazz o algo así, que es lo que estamos teniendo en mente, pues es como todo mucho más maleable, ¿sabes? Como que la música de por sí, si es juguetona, pues podemos jugar todavía más. Así que es lo que estamos intentando. Cómo me gusta cómo habla de la música, juguetona, tal. Es verdad, porque se nota que lo vivís, ¿no? No sé si tenéis ya bolos por ahí así. Cuéntame, Hemos tenido Marina. este verano Sí, bastantes por yo aquí los he por visto en Ávila. uno. Pero estaría bien que saliesen más, la Sí, verdad. estamos buscando. Así que si la gente tal, está abierto el Instagram para contrataciones. A ver, ¿cuál es el Instagram? Que a lo mejor lo podemos... /clover.band. 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 Vale, pues ese es el Instagram de Clover. Hoy les tenemos aquí, bajo, voz, Marina a la voz, Sergio al bajo. Es una cosa muy delicada, muy bonita. Y hoy pues además nos van a hacer disfrutar para terminar este 8 Magazine Ávila con una versión muy especial de esa canción que decías de Stevie Wonder, ¿Isn't she lovely? que casi todo el mundo yo creo que al menos ha tarareado.
Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought that love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely, made from love? Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done, making one as lovely as one. But isn't she lovely, made from love? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought that love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely, made from love? Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done. Through us He's given life to one. But isn't she lovely, made from love? Isn't she lovely?